Les quiero contar algo. Hace una hora publiqué en redes sociales que iba a haber un bloque especial del programa dedicado al País Vasco. La cantidad de gente que me escribió desde ese momento, gente de apellido Insúa, Unzué, Goicochea, en fin, un montón de apellidos vascos. Hay más de 4 millones de descendientes de familias vascas en Argentina. Un montón de personas. Y yo estoy acá conmigo. Antes quiero mostrar lo que me trajo. Un montón de anuarios, los vascos en Argentina. Bueno, libritos para entender justamente la influencia vasca en Argentina, que los voy a leer porque se los ve muy bien, de una muy linda edición. Digo, quien me los trajo es Jorge Beramendi. Él es historiador, investigador, ingeniero nuclear, pero además es el presidente de la Fundación Vasco-Argentina, Juan de Garay. Bueno, gracias por estar acá, Jorge. Gracias por invitarme. Presidente, no soy secretario. Secretario, perfecto, ahí está. A ver, primera pregunta. Dice el informe que el vasco, el euskera, el idioma, es un fallo de la Matrix. Sin embargo, antes estábamos charlando afuera de cámara y vos me dijiste que eso hoy, con todas las técnicas de estudio que hay, ya no es tan así. Si me lo puedes explicar brevemente, sería feliz. Sí, teóricamente, o siempre se decía que el vasco no tenía explicación, que era distinto al resto de los pueblos de Europa, pero últimamente con el avance de la biología, de la genética, con la lingüística comparada y con la arqueología, se ha dado un avance muy grande y la cosa es así. Había una población europea de la cual los vascos forman parte. De esa población totalmente europea fueron siendo subsumidos por los pueblos indoeuropeos que actualmente están en todos los países que venían de la India. Que venían de Kazajstán en Asia Central. De ahí surgieron unos para la India y para Irán y otros para Europa. Y fueron dándonos los pueblos actuales que hoy tenemos. Pero en la lingüística te das cuenta que cuando alguno de estos idiomas indoeuropeos, el francés por ejemplo, empieza a contar de 20 en 20 como los vascos, quiere decir que subsiste la primera población de París, de Lutetia, que se llamaba aquel, que nos indica que era parecido a los vascos, porque cuenta de 20 en 20 y los vascos cuentan de 20 en 20. 80, 80 en francés, Lauro Gay, 80, 420 en vasco. Quiere decir que todos esos pueblos fueron perdiéndose en un nuevo pueblo que invadía, que tenía más fuerza, excepto el caso de los vascos. Los vascos siempre fueron absolutamente originales y persistentes en su cultura. Y persistió el idioma vasco porque no solamente lo hablaba el pueblo llano, sino los grandes nobles. Los reyes se instruían en idioma vasco. Es decir, que podemos mencionar con certeza que cuando empezó la oleada indoeuropea, ¿no? Los pueblos que venían desde el oriente rumbo a Europa y que hoy en día son la cara de Europa, ¿no? Digo, los alemanes, los franceses, los vascos ya estaban en Europa, eran como europeos originarios. Claro, son los indios de Europa. Claro. Los aborígenes. Me encanta, me encanta. No estamos reclamando todo el continente, pero éramos los habitantes primeros de Europa y fueron amalgamándose con los pueblos que llegaron. Únicamente el vasco persistió. Por ejemplo, hoy en día vos decís los catalanes. Los catalanes olvidaron su lengua primera, que era el íbero, que era parecido al vasco, y hoy en día hacen emblema de su lengua catalana. Bien está, pero vos desde el vasco le podés decir a los catalanes algunas características que ellos no saben porque han olvidado la lengua íbera. Entonces, cuando vos decís, ¿pero qué significa Lérida? Ciudad extranjera en idioma vasco. Y hay una ciudad en Cataluña que se llama Lérida. Es una de las 4 capitales catalanas en la parte interior. Entonces, como tienen similares palabras, el íbero y el vasco, los catalanes olvidaron el íbero, pero los vascos les podemos dar algunas explicaciones. En toda España. Me parece maravillosa la historia de Europa, la historia del País Vasco, la historia humana en general. A ver, vamos a Argentina. Yo dije 4 millones, 4 millones y medio. Sí. ¿Por qué tantos? Porque había que hacer todo. Y los vascos son grandes hacedores de cosas. Ok.
Específicamente, cuando España quedó subsumida por la invasión musulmana, los vascos fueron los que impulsaron la reconquista durante 8 siglos. Cuando había que constituir Argentina, estaba todo por hacer y vinieron primero fundadores como Juan de Garay. Juan de Garay, vasco. Vasco, fundó Santa Fe y Buenos Aires, o Jujuy, Argañarás, y así sucesivamente varios fundadores de ciudades fueron los vascos. Luego, la segunda etapa es, como son los más instruidos, los más alfabetizados de España, era el funcionariado, era vasco, porque sabía hacer informes, sabía conducir los asuntos de gobierno. Entonces vinieron los gobernadores de Buenos Aires, de España, los vascos, eran vascos, en gran parte, y después todo su secretario y todo su séquito. Por tanto, vinieron otra oleada. La oleada del siglo XVIII fueron los comerciantes vascos. Como tenían acumulación de capital, se hicieron del comercio de la ciudad de Buenos Aires. Todo ese capital acumulado se destinó a dar valor a todas las tierras improductivas que estaban en manos de los indios, y los grandes estancieros fueron los vascos, que a su vez fueron 9 o 10 presidentes de la Argentina son de origen vasco. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Urquiza, que, claro. Que quiere decir bosque de abedules en claro. este caso, o Uriburu, claro. los dos Uriburus, obviamente. Ortiz, Marcelino Ortiz, también. Década del 30. De 1938 a 1942. Presidente de origen vasco, Hipólito Yrigoyen. Claro. 2 presidencias, 1916. ¿Alvear? Alvear no, Alvear no era vasco. Okay. Tenía ancestros vascos, pero no el apellido Alvear. A ver, consulta. En el informe ya hablamos de ETA, sí. Nosotros ya hablamos del euskera, de los vascos en Argentina. ¿Hay algo que hace que una cultura como la vasca, digamos, en algún momento tan sometida, masacrada, haya sobrevivido? Y no es solo el idioma, me parece, sino que también es la cultura, ¿no? La música, la poesía, etcétera, las danzas. ¿Qué nos podrías contar de eso, digamos, de la cultura vasca? La comida. Específicamente, antes no solamente es pasado, sino los vascos son futuro. Es decir, son los más industrializados de España, son los que han aportado en este proceso de España de constituir 2 polos industriales, uno a las afueras de Bombay en la India y otro a las afueras de Shanghái en China, que están produciendo para mercados de 1.400 millones. Es decir, además es cultura, como has dicho, es la pervivencia de grandes valores que tenían en el pasado. Uno de los hechos es la danza. ¿Qué dijo Voltaire? Que los vascos son aquel pueblo que danza al pie de los Pirineos. Y eso se aplica específicamente a un rey que fue de Francia y de los vascos, que fue Luis XIV. Luis XIV era rey de Navarra y rey de Francia. Por tanto, el rey que más amó a la danza y hacía de eso una cosa de poder, y le dijo a sus coreógrafos que desarrollaran el ballet clásico. Por eso en el ballet clásico los coreógrafos, para quedar bien con el rey, que era de origen vasco, pusieron 2 pasos étnicos, le pas basque y le saut basque, el paso vasco y el salto vasco del ballet normal clásico que se desarrolla en todos los escenarios del mundo. ¿De la comida qué podemos decir? De la comida específicamente es fantástico el uso de las carnes, los chuletones, de los mariscos. Principalmente era un pueblo que se lanzaba a la mar hasta la América para poder conseguir el bacalao, que era uno de los pescados que más se consumía. Era una proteína de bajo precio. Entonces siempre estaban en Terranova buscando los vascos en los distintos bacaladeros, o sea, los lugares donde se consigue. Después hacen de la comida un arte. La nueva cocina vasca es bastante conocido. Los grandes cocineros vascos y el tratamiento de los alimentos de una forma natural que no desnaturalice los gustos básicos de esa comida.
Pienso ahora, mientras te escucho, por ejemplo, también en la pelota vasca, ¿no? Los pelotaris. El pueblo vasco es más deportista que el resto de los españoles. Los españoles son deportistas, no cabe la menor duda. Vamos a ver el fútbol de Barcelona y qué sé yo, el tenis de la Escuela de Tenis de España. Pero además los vascos son más deportistas en general que el resto de los españoles, y específicamente en el caso de la pelota vasca han desarrollado distintas formas de pelota y también los deportes rurales, por ejemplo, levantamientos de piedra, de unas piedras enormes para hacer demostración de la fuerza. Es una de las cosas más emblemáticas. Se creen fuertes y lo quieren demostrar. A ver, una vez que llegan los vascos a Argentina, obviamente se integran, nosotros tenemos nuestras cosas, los vascos las suyas, los andaluces, en fin, cada persona es diferente. ¿En dónde se puede ver esa simbiosis vasco-argentina, por ejemplo? Bueno, no vinieron para la Argentina, sino crearon en parte, claro, bueno, junto con los andaluces, junto con todo el resto de los pueblos, pero estuvieron en el primer momento y específicamente está percibido como... hoy en día, tener un apellido vasco, el patriciado, Anchorena, todo. Claro. La sociedad argentina admira... Uribe Larrea, por ejemplo. Uribe Larrea, bueno. Entonces era, o sea, gente que llegó en esos momentos y se formó, bueno, como esta clase aristócrata de... Pero con trabajo. Okay. Esa es una gran diferencia. Vinieron siempre y en el pueblo vasco el trabajo es bien visto. No, yo tengo que ser un noble que vivo a expensas de otros, sino yo tengo nobleza aún trabajando. Y eso fue que vinieron Pedro Luro, Pierre Luro, que se dice, claro. Vino sin nada, sin ningún capital. Murió con 400.000 hectáreas de campos. Tenemos para cerrar el bloque una canción que es de Miquel Laboa, un conocidísimo poeta vasco que se llama Lloría Llorí. Me gustaría que expliques vos quién es Miquel Laboa, de qué se trata la canción y después vamos a verla. Perfecto. Miquel Laboa es un gran compositor, siempre acompañado con guitarra, muy sencillo, pero sin embargo tiene muchas canciones justamente sobre el pajarito, es el Lloría. Lloría es pajarito. Sí, efectivamente. Y es una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. Una vez, yo cuando la escuché por primera vez, que la escuché cantada por Joan Baez, me gustó muchísimo y fui a buscar la letra. Y la letra, a ver, puedo estar equivocándome, pero dice algo que es muy hermoso, que es algo así como que a mí me encantan los pájaros y por eso quiero tener uno en mi jaula. Sin embargo, los pájaros me encantan porque vuelan. Y si los pongo en una jaula, entonces van a dejar de ser pájaros, ¿no? Una cosa así es. Efectivamente, y es una segunda lectura, además, que no es simple canción, sino el vasco quiere ser libre. Ese es el mensaje que da esa canción. Por eso tuvo tanto éxito. Que en una simplicidad de la canción, sin embargo, hay un mensaje sobre lo que es ser vasco y qué es la libertad. Es decir, es el pueblo que más amó la libertad, que es el pueblo constitucionalista durante la Edad Media, de los fueros, que no debe ser vulnerado el hombre vasco por nadie que tenga poder. Todos obligados a la ley. Jorge, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Sé que hay un montón de gente que está viendo con ascendencia vasca que debe estar muy contenta. Vamos a escuchar la versión entonces de esta canción que hablamos, cantada por una chica que se llama María Verazarte. Es una versión realmente hermosa. Ahí está.